Vamos a trabajar un poco. Vamos a apagar la tele. Sí. ¿Pueden levantar la mano los que tienen el apunte? Bien. Lo que tiene mal ese apunte es el programa. Lo dejé acá al lado. Año 2002. Año 2002. Sí, tienen el apunte también. Lo que vamos a ver hoy es continuando lo que vimos la clase pasada. ¿Alguien quiere hacer alguna síntesis de lo que les quedó en la clase pasada? ¿Algo quedó? ¿Algún comentario? ¿Nada? Bueno, habíamos hablado del inicio de la Edad Moderna, que las ciencias se desarrollaron en la Edad Moderna. Habíamos hablado de las dos corrientes que se desarrollaron dentro de la etapa del capitalismo mercantil, que fueron el empirismo y el racionalismo. ¿Recuerdan eso? No hablamos de capitalismo mercantil, pero empirismo y racionalismo. Ah, bueno, entonces ni anotado, o sí. Copiaron el pizarrón, pero no leyeron. Lo copiaron, pasó por otro lado. Dentro de la etapa del capitalismo, vamos a ponerlo en fechas. Bueno. No tenía Disculpa. No tengo anotado. ¿Qué Ese es peor que levantar y pedir que te hace. me quedo después me voy. Sí, es natural. Te conté que te pasé. Bueno, no rojo, no rojo, habíamos ubicado. ¿Puedo abrir acá, no? Habíamos ubicado dentro del los inicios de la Edad Moderna dos corrientes de pensamiento, que eran el empirismo y el racionalismo.
el empirismo está representado por Francis Bacon y el racionalismo por Descartes, que lo vieron en otras materias, seguramente. En filosofía, y a Bacon no. Bueno, Nosotros sí en pensamiento. Francis Bacon lo vimos en pensamiento. básicamente lo que diferencia el racionalismo del empirismo. ¿Alguien recuerda esto de la clase pasada? Para nada. Es algo que me interesa muchísimo, veo. El empirismo es... Los objetos van a generar la realidad y la observación de la realidad y el trabajo con el material que aporta la realidad es lo que va a generar conocimiento, que el sujeto se tendría que quedar en un lugar de supuesta neutralidad valorativa, de distanciamiento, para poder generar una observación lo más neutral posible y a partir de eso generar conocimiento. Ahora, lo que pensaban los racionalistas y la discusión entre distintas corrientes de pensamiento, algunos empezaron a pensar, pero bueno, en realidad los sentidos, que es lo que me permite el contacto con los objetos y con la realidad, me pueden engañar. Por ejemplo, yo puedo mirar el horizonte y creer que la Tierra es plana. Puedo mirar el cielo y pensar que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, o puedo pensar que la Tierra está fija porque no parece moverse, y una serie de cuestionamientos al pensamiento meramente empírico generó otra corriente de pensamiento que estamos simplificando como si la vida fuera más o menos una receta de cocina, pero para que tengan una dimensión de cómo empezó a pensarse la realidad y empezó que se querían encontrar leyes que pudieran explicar lo social, y lo social se escurre, ¿no? No es un objeto tan fácil de abordar como aparentemente el objeto social que trabajan las ciencias duras. Entonces los racionalistas empiezan a dudar de esto y hacen más hincapié en la razón. Descartes lo que dice es, y ustedes lo vieron, ¿alguno me quiere ayudar? Piénselo, sí. Bueno, muy bien, ahí hay unos tips de cada filósofo. ¿Alguno que vio pensamiento científico? No, Descartes no. Igual tiene filosofía, pregunta de lo que formamos. No estoy tomando, simplemente ya lo vengo repitiendo y me quiero renovar. Lo que dice Descartes genera una metodología que consiste en la duda metódica y tiene como distintas etapas de duda, ¿no? De distintos pasos en los que empieza a dudar. Bien, dudo de esto, dudo de... Y llega un punto al que arriba a una situación en la que dice, de lo único que no puedo dudar es de que estoy pensando. Por eso pienso, luego existo. Y a partir de eso se construye otro... hace más hincapié el pensamiento y la mirada de Descartes hace más hincapié en el conocimiento a partir de la razón que de los objetos. En realidad esto obviamente cae cuando alguien cualquiera puede cuestionar cómo la razón puede pensar escindida de lo real, de la realidad, de los objetos, que es lo que te aportan, o de los hechos sociales, que es lo que te aportan material para poder pensar y hacer deducciones racionales. Un pensador que viene al final del capitalismo mercantil, en el siglo XVIII, Kant y Immanuel Kant, ¿lo vieron? Sí. ¿No se acuerdan qué dice? Bueno, él hace una síntesis. Piensa en tres categorías. Todo lo que se piensa hay que respetarlo, ¿no? Hay que transformarlo, todo lo que hay que transformar en objeto. Lo que a mí me interesa de Kant no es que se lo aprendan de memoria, eso lo tendrán que rendir para filosofía. Lo que sí me parece que
que aporta en este esquema que estamos viendo es que Kant es el primero que logra superar esta decisión entre razón y empiria. Encuentra una manera de clasificar, y esto era a lo que se dedicaban los filósofos en esa época, a través de qué categorías del razonamiento uno podía acceder a la realidad, o categorías de la realidad podía acceder al conocimiento. Lo que Kant dice entiende o establece tres categorías. Lo sensible, el plano de lo sensible, ya no está más el plano de lo real y el plano de las ideas, como decía Platón. Él lo que dice es, hasta el plano de lo real, lo sensible, el material sensible, está la razón, que se va a encargar de pensar las ideas abstractas, la idea de Dios, del mundo, ¿no? La cuestión que no es directamente observable. Y hay una tercera categoría que media entre lo concreto, lo sensible y la razón, que es el entendimiento. Y el entendimiento es una facultad humana que va a permitir trabajar lo que los sentidos transmiten, ¿no? Clasificar, buscar causas y efectos, dividir, ¿no? Trabajar en material sensible. Y esa facultad es el entendimiento. Bueno, esto sobre Kant, cortito. Y viene acá, en el siglo XVIII, al inicio del capitalismo industrial. Siguiendo un poquito, en la clase pasada también habíamos visto la etapa feudal, cómo se concebía la ciencia en el feudalismo, antes de la Edad Moderna. Algunos establecen que la delimitación de la Edad Media, que esto no lo habíamos dicho en la clase pasada, es sí, esto es el fin, o sea, el inicio de la Edad Moderna, el inicio del capitalismo. Y el inicio de la Edad Media... le caía del Imperio Romano. Ese es el periodo en el que existió el feudalismo, en donde la ciencia no existía, por supuesto, pero el pensamiento era monopolio de la Iglesia construía un pensamiento hegemónico, absoluto, universal, tenía las escrituras y basaba el conocimiento en las escrituras que supuestamente eran de Dios, era incuestionable, el pensamiento era dogmático y el cuestionamiento a ese pensamiento era pagado hasta con la vida. Era muy rígido, y todo esto se empieza a cuestionar a partir del ascenso de otras clases sociales. En principio, la clase social, al inicio de esto puede iniciar el capitalismo mercantil porque asciende un grupo de comerciantes, el comercio se dinamiza a través de el comercio ultramarino, y empiezan a ascender otras clases sociales que acceden a otros conocimientos. El pensamiento empieza digamos, la estructura económica empieza a disputarle el poder a la Iglesia, época de convulsiones y conflictos y demás, hasta que llegamos al capitalismo industrial. El capitalismo industrial ya llegó a un nivel de desarrollo tal el sistema económico que se empezaron a formar las primeras ciudades, las primeras concentraciones humanas, surge el proletariado, surgen los sindicatos, el trabajador industrial y la burguesía industrial. Y en ese contexto de mucha convulsión, de mucho conflicto social, aparecen las ciencias sociales en el siglo XIX. Se ubican acá, en el siglo XIX. Las principales corrientes que vamos a ver muy rápidamente, y si algunos de los que vieron pensamientos científicos pueden aportar algo más, muy bienvenidos. Vamos a ver dos corrientes principales. Uno es el positivismo y otro es el marxismo. ¿Esta ya lo vieron?
vamos a verlo solamente para poder ver cuáles son las posibles miradas de lo social. Es un poco una mirada reduccionista, como vamos a ver en una clase, pero sirve mucho para poder pensar primero cómo se encaró, de qué diferentes maneras se encaró la ciencia social, y que el posicionamiento teórico va a determinar también a qué conclusiones uno arriba en los estudios que encara. El positivismo, los referentes más, digamos, lo que vamos a ver hoy, capaz que hay otros referentes más importantes, pero Comte es uno, es el padre de la sociología. Él no se llamaba sociología, él lo que le denominó física social. Y el otro es Durkheim. Encima en sociología. ¿Sí? 2 veces Yo quiero decir un final de idea política. Bueno, ideas políticas, sociología, pensamiento científico. Básicamente, lo que considera se llama, esto lo tienen en el apunte, pero como no tengo leyendo, después vamos a hacer una síntesis en un cuadrito para ver si quedan claras las ideas. Básicamente lo que se denominan positivistas en oposición a la filosofía negativa, que eran considerados los filósofos racionalistas que criticaban y cuestionaban el orden social. Ellos lo que proponen es una mirada de la sociedad positiva en este sentido. Ellos consideran que lo social o la sociedad está conformada por sujetos, por individuos, que se ponen en relación y que esa relación y ese orden que constituyen lo superan. El orden social no es posible de ser modificado por los sujetos. Es un orden natural, autónomo. Asocian la mirada de la social a la mirada de un organismo biológico. Lo consideran que supongan que fueran distintas instituciones que se relacionan entre sí y que toda esa relación, ese intercambio entre sujetos e instituciones hacen que la vida transcurra y que la sociedad progrese. En este sentido y en este contexto, el conflicto es desorden, básicamente, y es considerado anómalo, una anomalía a ese organismo. Y esa anomalía tiene que ser controlada y sofocada. ¿Por quiénes? Por los sociólogos, por los que van a pensar lo social. Para eso surge la sociología, por la necesidad de encontrar un orden a la situación caótica que se estaba viviendo históricamente. Pero caótica, ¿en qué sentido? Convulsiones, guerras, explotación. O sea, lo social en Comte Durkheim era algo como que tiene un carácter autónomo respecto a los hombres que lo hacen. ¿Cómo es eso? Porque, por ejemplo, en el suicidio de Durkheim, determinado estado o orden implica determinado suicidio, o sea, como que hay como una autonomía del orden social por el hombre que lo hace, sería así. Mire, yo traje algunos esto que estamos viendo así muy rápidamente, es que Durkheim establece claramente el orden social supera al sujeto. Simplemente la manera de encarar el sujeto de estudio demuestra que lo que él está buscando es controlar anomalías para restaurar un orden establecido. Él era pedagogo también. Y les leo un parrafito que encontré que en realidad hace un montón de agarrar este libro y lo habría dicho, bueno, si es un buen ejemplo, la verdad que capaz que hay ejemplos mejores.
Les leo este parrafito. Tan solo la historia de la enseñanza y de la pedagogía puede determinar los fines que debe perseguir la educación en todo momento. Pero en lo que respecta a los medios necesarios para la realización de esos fines, es la psicología a la que debemos remitirnos. En efecto, el ideal pedagógico de una época expresa ante todo el estado de la sociedad en la época que nos ocupa en ese momento. Pero para que ese ideal se convierta en una realidad, aún es necesario ajustar a él la conciencia del niño. Ahora bien, la conciencia tiene sus leyes propias que se deben conocer para modificarlas. Y al menos si al menos quiere uno ahorrarse en lo posible los tanteos empíricos que la pedagogía tiene precisamente por objetivo reducir al mínimo. Para poder incitar la actividad que se desarrolla en determinado sentido, aún es necesario saber cuáles son los resortes que la mueven y cuál es la naturaleza de esto. En efecto, es con esta condición que será posible aplicar con conocimiento de causa la acción que procede. Él lo que busca es conocer para controlar, ¿sí? Conocer para controlar posibles desórdenes. No es que la sociología pretende llegar tarde, estudia el conflicto una vez que ocurrió, sino que yo entendí, sí. También. Yo lo entendí como que está y vos pensás el ideal para reducir en lo más mínimo a eso que se parece mal y tratar de educar a los más chicos para... Es que es las dos cosas. Se trabaja sobre el conflicto para resolver esa situación, pero para posibles situaciones conflictivas que tengan que ver como que se trata de explicarle a los más chicos para reducir el margen de error. Ese sería el objetivo de la ciencia, reencauzar el orden y restablecer un orden que funciona como el orden social, como entelequia, como algo no construido por los sujetos. De esa manera solo va a producirse el progreso. Lo que hace el conflicto es interrumpir el progreso natural de la sociedad. Hablan de normalidad, hablan de lo normal y lo patológico. Y Comte habla de la resignación como una medida a buscar, digamos. No iba a decir política, es política, ¿no? En este sentido la resignación. Bueno, por este lado el positivismo. Otra de las corrientes importantes dentro de la sociología es el pensamiento de Marx, que también quizás lo vieron, pero lo vamos a intentar de mirar desde el lugar de la epistemología, que es la ciencia para Marx, que aporta el pensamiento social, el pensamiento marxista. Vamos a verlo desde ahí, más desde un lugar, más que desde un lugar histórico, más allá de que la historia es necesaria para Fernando Marx. ¿Alguien sabe algo? ¿Quiere comentar? ¿Quiere empezar el abordaje? ¿O quiere que lo diga yo? ¿Alguien sabe algo de Marx? Pero bueno, eso puesto en un cuerpo teórico tiene complejidad. Uno, es como que ustedes se van acordando de palabras, pero está bien, porque ellos van a hacer una lección. Marx es todo lo contrario a las construccionistas. En el sentido de todos los puntos que fuimos, vamos a armar como un cuadro comparativo. Clic.
Habíamos dicho para los positivistas, la sociedad que un órgano compuesto por individuos, organizados en grupos, en todo caso, interactúan entre sí, y el conflicto viene a romper ese orden. Es el inadaptado. El conflictivo es el inadaptado. Lo que se habla es de la resignación y de la adaptación, ¿sí? De las dos cosas. Sí, no, parece no para el marxismo. La gran Pero buena no. Pero buena. ¿No está bien dibujado? Van a hacer gemelo. Es la idea de organismo sano, y el conflicto sería como la enfermedad a tratar por la ciencia social. Ahora, sin conflicto, ¿sí? Se rige por sus propias reglas. Lo que va a hacer la ciencia social es estudiar las reglas que rigen el orden social como si no fuera construido por los propios individuos, para también adaptar las anomalías, digamos. Para Marx es todo lo contrario. La riqueza de Marx irrumpe, y a partir de Marx no se puede pensar la ciencia social como si Marx no hubiera pasado, ¿no? Por más que uno pueda correrse de distintos lugares, siempre Marx aporta a la construcción a la que hemos llegado actualmente. Marx lo que hace es tomar varios enfoques en sus estudios. Toma la filosofía, toma la economía, y fuertemente la economía, fuertemente la filosofía y la historia. De la filosofía, igual me estoy yendo del cuadro que quería hacerlo simple, pero después lo vamos a simplificar. De la filosofía toma la dialéctica de Hegel. La dialéctica es el movimiento, filosóficamente, ¿no? Sí, pensemos abstractamente un segundo. Un momento inicial choca con un momento posterior y genera un tercer momento. Lo supera conservando. Que es la superación. Que no es ni el primero, no es la suma del primero y del segundo, sino que es la superación. Y eso sería el desarrollo de la historia. Ahora, para Hegel, la dialéctica empieza por la razón, por la cabeza, por las ideas. La idea determina lo que hago determina la idea determina lo que hago, y ese es el proceso, digamos, ese es el desarrollo. Lo que dice Marx es, no, y no me acuerdo el nombre del libro porque se llama así, peleándose con sí, es crítica ¿a la razón pura? No, ese de Kant. Ese de Kant. Crítica a la filosofía del derecho. Ese es el que critica. Muy bien. Muy abierto. No sé. ¿Sí? Bueno. También habla de Hegel en los manuscritos filosóficos. Bueno, pero hay un libro que inicia la dialéctica con Hegel. Crítica la dialéctica. ¿Cómo? Bueno, no importa, para la próxima. Lo que Marx dice es, el inicio de la dialéctica no es la superestructura, digamos, sino la base material. Las condiciones de vida determinan el pensamiento, y el pensamiento, y es al revés, invierte la dialéctica.
no es lo que pienso determina lo que hago y lo que hago determina lo que pienso, sino que es dónde estoy parado. Lo que soy también. No, la estructura económica. Ni me escuché. Enojo para mí. La estructura económica, la base material, y ese es el materialismo histórico, la base material determina lo que pienso, la conciencia, y ahí se inicia la dialéctica. Pero lo que considera es que este es el materialismo histórico, es un concepto clave. ¿Qué es la estructura económica? ¿Qué es la base material? Es la estructura económica. ¿Qué es la estructura económica? La base material. No, algo más. Es la distribución de la riqueza, que está constituida. La estructura económica está conformada por los que poseen los medios de producción y los que solamente y los que no tienen los medios de producción, que son los que tienen solamente la fuerza de trabajo para vender, para ofrecer el mercado de trabajo y para poder subsistir, ¿no? Como fuente, como medio de subsistencia. Esa disparidad y esa concentración de los medios de producción en una clase social y esta división de clases hace y determina la estructura económica, que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamó a las clases sociales de esta estructura? La burguesía del sector. Entonces tenemos los medios de producción y la fuerza de trabajo. Esa es la estructura económica. La base material. A partir de ahí se trata pluralismo y eso. De que el no sé cómo explicarlo. Veo si lo puedo relacionar. Un dibujito, claro. Tiene que ver, Lo que están diciendo es que el obrero produce más de lo que cuesta reproducir el trabajo. Exactamente. La pluralidad. Y con esa diferencia, ¿Qué es lo que se queda el burgués? el capitalista se queda con eso y esa es la pluralidad. Sí, ese análisis económico desarrollado a partir de esta cuestión. ¿Por qué le interesa esto de la plusvalía? Porque lo que piensa él es, y acá venimos con otro punto, el conflicto para Marx es la lucha de clases. Es algo intrínseco a la sociedad capitalista porque está dividida, se encuentra esta división de clases. Y acá viene esta estructura económica, la base material. No pude anotar el nombre. Bueno, en este
esquema, la lucha de clases, y hay otra frase muy famosa y que también se lo reduce a Marx por estos tips de su teoría, que es que la lucha de clases es el motor de la historia. Y es el motor de la historia en tanto en la confrontación entre los que detentan los medios de producción y los que no, va a generar una toma de conciencia tal que va a llevar a la clase trabajadora a liberarse, a luchar por el comunismo, digamos, por la distribución equitativa de los medios de producción y superar este conflicto. El fin del conflicto sería el comunismo y ese sería el fin, digamos, de la historia. No sé si lo dice así Marx. No es el fin de la historia, es como que la historia se va a dar en la modalidad de comunismo. Pero bueno, la lucha de clases es el motor de la historia. ¿Cuál sería el motor de la historia en una situación en la que no existirían luchas de clases? Sí, casi medio cristiano, como proletariado reina de la humanidad entera. Sería como una... no habría tiempo. Esa sería como la propuesta política, ¿no? La propuesta política de los positivistas, por el lado contrario, es la resignacionismo. ¿Qué más con respecto al conflicto? Por supuesto no lo ve como algo a sofocar, sino que es algo a alentar en la medida que permite que los trabajadores tomen conciencia, habla de la conciencia en sí, de la conciencia para sí. Lo que acá falta dentro de la estructura social, que a mí me interesa también y por eso pensamos en cómo concibe la sociedad, porque para Marx, en este esquema de la sociedad, ¿qué sería la ciencia? ¿O cómo ve todo lo que no es estructura? Más allá de la base material, que es la que determina el resto de las cosas. Considera que hay una superestructura económica, una superestructura, determinada por la base económica, donde se incluye el mundo de las ideas, la política, la religión, todo lo que rodea a la estructura material, que es lo que va a determinar en última instancia todo lo otro. ¿Qué significa determinar? Significa que, de acuerdo al lugar que ocupen en la estructura los individuos, van a pensar, van a posicionarse, van a tener sus creencias y demás. La política, la economía. El Estado. Eso no fue siempre así, de acuerdo al lugar que ocupe, cada uno va a tener su propia idea de política, de forma de las cosas. En realidad hoy no es difícil verlo así. Pero en esa época no se pensaba así. Recién se salía de años y años de dominación de pensamientos hegemónicos, el inicio del pensamiento social, y los que empezaban a pensar eran los burgueses, porque los burgueses eran los que tenían acceso al conocimiento, más que al poder, no, pero también al conocimiento. Lo que se pensaba era en mantener el status quo en principio. La idea más pulida sobre esta cuestión es inicialmente de Marx. Posteriormente, obviamente que esto sufrió modificaciones y
esta teoría fue superada por otros pensadores marxistas que le dieron una vuelta, porque en realidad lo que pensaban era, pero ¿cómo puede ser que lo que pienso determina mi conciencia y que la clase trabajadora va a tener conciencia de clase y después los trabajadores terminan apoyando a Hitler, por ejemplo? Eso se lo pregunta a Gramsci, por ejemplo. Bueno, Gramsci es un marxista que supera y que arma toda la teoría de la hegemonía, construye la teoría de la hegemonía, pero hay otros pensadores también. Foucault es un pensador postmarxista que es chicos, Althusser piensa, por ejemplo, lo que agrega esto es hay un libro que se llama Los aparatos ideológicos del Estado y habla de los medios en ese momento del Estado, porque el Estado era detentado por, si el Estado va a expresar la relación de fuerza acá, el Estado va a estar dominado por los que detentan los medios de producción. Los medios de comunicación van a estar cooptados por los que detentan los medios de producción. Entonces, otros filósofos y otros pensadores empezaron a aportar más elementos al marxismo para poder dar cuenta de otras cosas que no. ¿Qué pasa? ¿Por qué la revolución no se produce cuando ¿no? Y todas las fallas del comunismo real, de las experiencias reales? ¿A poco lo vimos con las relaciones de poder? ¿En dónde lo vimos? Historia de las ¿De las ideas? Historia de las ideas políticas. Instituciones políticas. Adultos y también las redes de poder. Gramsci también. ¿Qué vieron de Foucault? Las relaciones de poder. La geofísica del poder. Sí. Bueno, yo les traje, también les voy a leer un fragmentito si quieren. ¿Cuántos sacan? 10. ¿10 minutos? No. No, 20. Pero puede ser 10. No, 20. No la voy a No se va a morir. Hay una cuestión muy importante que tiene que ver con, obviamente que Marx se va a posicionar de la manera que lo hace porque separa en un lugar diferente en la estructura, ¿no? Él construye una teoría de acuerdo a su situación de clase, pero también lo que hace que pueda desarrollar toda su teoría de la manera que lo hace, a diferencia de los economistas clásicos que decían que el origen de la propiedad privada es la primera relación con el objeto, yo veo esto por primera vez, entonces soy la propietaria del objeto o de lo que sea. Los economistas clásicos fundaban la propiedad en base a esto, el descubridor de las cosas. Yo encuentro un pedazo de territorio y en tanto llegué primero, soy la propietaria. Y en realidad no. Y entonces esa es la manera en la que los economistas fundamentan la explotación, digamos. Yo tengo los medios de producción y vos no, porque yo llegué antes. Entonces vos me tenés que vender la fuerza de trabajo a mí y mi plus es tenerlo y haber llegado antes, digamos, ¿no? Ese sería su trabajo. Lo que dice Marx, y que acá, con este posicionamiento, él puede revertir la lectura que hace de la economía, es que en realidad lo que él dice es que la propiedad es producto de luchas y de expropiación de los medios de producción. Que no hay un poseedor originario que alegremente llegó un día y se quedó en un territorio, sino que hay una historia de luchas y de expropiación y de guerras que hizo que algunos se quedaran con todos y otros con nada. No lo encontré, pero hay una parte de su relato que habla sobre el cercamiento de los terrenos, del cercado y la exclusión de los campesinos de sus tierras. El secreto de la acumulación se llama Los orígenes del capitalismo, este librito.
Y el pedacito que yo les había seleccionado habla de la legislación. Bueno, Foucault habla mucho de la sociedad de disciplina y cómo al inicio del capitalismo se pudo docilizar a la mano de obra, a la mano de obra industrial, se pudo docilizar a ellos para que pudieran ser explotados por el capitalismo, ¿no? El capitalista. El parrafito dice lo siguiente: legislación a sangre y fuego contra los propietarios desde las postrimerías del siglo XV, leyes para reducir el salario. Es cortito. Este proletariado libre, y libre lo pone como en itálica, expulsado en pellones al disolverse las huestes feudales por medio de la expropiación violenta de sus tierras, no podía ser absorbido por la naciente manufactura con la misma rapidez con que le arrojaba el mundo. Por otra parte, los que se veían lanzados súbitamente desde su modo de vida acostumbrado no podían adaptarse con igual presteza a la disciplina de su nueva condición. Se convirtieron masivamente en mendigos, bandoleros y vagabundos, en parte por inclinación, pero en la mayoría de los casos forzados por circunstancias. De allí, a fines del siglo XV y durante todo el siglo XVI, la legislación a sangre y fuego en toda la Europa occidental contra los vagabundos. Los padres de la actual clase obrera fueron castigados, primero por su conversión forzada en vagabundos e indigentes. La legislación los trató como delincuentes voluntarios y dio por sentado que dependía de su buena voluntad continuar trabajando bajo las mismas condiciones, que ya no existen. Yo creo que hay otros puntos para comparar el positivismo y el marxismo. El tema, lo que me interesa a mí es poder comparar qué es para uno y qué es para otro en ciencia, más que hoy no lleguemos a verlo. En realidad, ¿qué otros puntos de comparación encuentran entre el positivismo y el marxismo? ¿Encuentran algo más? Bueno, no, ¿cuál sería la respuesta política del positivismo y cuál sería la respuesta política del marxismo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo sería? Bueno, ella está aportando un elemento más a la solución, a la respuesta política que propone Marx, que es la dictadura del proletariado. En realidad lo que él propone básicamente es la abolición de las clases a través del reparto equitativo de los medios de producción. Una vez que todos tuvieran todos los medios de producción para producir la propia vida sin depender de otro, esas se iban a terminar la división de clases. La dictadura del proletariado es bien político, es cuando consiste en esta cuestión. A través de la lucha de clases
lo que se produce es la toma de conciencia de los trabajadores de sus condiciones desfavorables de vida y de la situación de los explotados, lo que iba a llevar a la toma del poder. La toma del poder sería la dictadura del proletariado, porque ahí ya no habría ni elecciones, obviamente, ni nada, sí, tomá, te doy, nada voluntario por parte de los capitalistas. La toma del poder, la dictadura del proletariado para repartir, construir una sociedad equitativa, y después supuestamente todos iban a estar contentos y felices porque todos íbamos a tener todo, y bueno, eso, ahí se iba a construir un capitalismo, un comunismo no dictatorial. ¿Una dictadura? Inicialmente la dictadura. ¿La democracia? ¿O no hay? En realidad no iba a ser necesario porque iba a llevar a no necesidad de Estado. No es que ¿Quién le da? piensa en los términos que pensamos hoy. Ahí ya te vas. Está bueno igual la pregunta porque es difícil pensarlo justamente porque uno piensa en la modalidad del capitalismo, entonces, ¿y qué pasa después? Uno lo piensa en la modalidad del capitalismo y aparte uno también usa. Es muy difícil escindirlo de pensar qué es el sujeto. Uno piensa en el sujeto. Pensá que en 10 minutos me la Estado se nunca más. transformó en la clase dominante. Yo no sé si no existiría, si pudiera existir una sociedad más allá de por ahí Cuba, que no conozco mucho, pero bueno, me parece que no es el Pero estalinismo. no es eso igual, o sea, el comunismo en un solo país es imposible. No. Tiene que ser mundial. Pero bueno, lo que voy es que si la necesidad de distinción no prima antes de la concepción del comunismo. Si la necesidad de distinción del sujeto, hay un autor que también trabaja el tema de la distinción. No es anterior al tema de la estructura económica. Bueno, entonces sería, para Marx, la respuesta política. ¿Qué se refiere a la respuesta política? ¿Qué propone? ¿Cuál sería la abolición de clases? Y lo que la ciencia, con respecto a una cosa más con respecto al como Marx consideraría el pensamiento científico, que la ciencia dependa del posicionamiento de los sujetos en la estructura económica, no significa que la ciencia no exista, simplemente que va a responder a una posición de clase. ¿Sí? Bueno. ¿Qué propone la ¿Se nos fue la profesora? ¿Se nos fue la profesora? Por fin nos vamos.